Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando hoy una gran entrevista con un tema importantísimo para todos los que trabajamos, que es sobre el accidente laboral. Me acompaña hoy, y gracias por estar el día de hoy conmigo, Ricardo Guerrero, un gran profesional en el tema sobre lo que es seguridad social. Hoy vamos a conocer varios aspectos sobre esto del accidente laboral. No sé, Ricardo, me gustaría que te presentes, que la gente te conozca, quién eres, tus aspiraciones, profesionalmente, tu alcance. Ok, buenos días Carlos, buenos días a todos los amigos de las redes sociales que siguen a amigo Carlos y siguen a estos importantes temas de seguridad social. Mi nombre es Ricardo Guerrero, soy abogado, actualmente me desempeño como presidente de una ONG que se llama Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social. Es una ONG que se encarga exclusivamente de incentivar el estudio y la investigación de la seguridad social en Nicaragua y a nivel internacional para que las personas puedan conocer temas relacionados a la seguridad social y derecho comparado en todo el mundo. Qué interesante esto de la fundación, porque aquí en Nicaragua necesitamos conocer muchos conceptos que se empalmen a nuestra realidad, porque mucha gente habla sin conocimiento y esa fundación nos está prestando el puente para conocer y saber. Es muy bueno que tenga esta fundación. Y esta fundación, ¿hay manera de contactarse, ver cómo podemos llegar a ella? Sí, la fundación tiene oficialmente de estar creada y aprobada por la Asamblea Nacional, tiene 6 años. Tiene 6 años de haber sido aprobada, pero en el caso particular mío, yo me desempeño como docente en temas de seguridad social desde el año 2005. ¿Ya? La fundación actualmente la pueden encontrar en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook, la buscan con el nombre de la fundación. Tenemos un canal de YouTube también. Y actualmente estamos en construcción de la página web que vamos a tener ya próximamente. Ya, ok. Entonces vamos a tener una herramienta más de conocimiento que podemos accesar. Es bueno que esos aportes se conozcan, sepan dónde podemos buscar la información necesaria y justa y dentro del contexto legal, que es lo más importante, creo yo, para que tengamos la noción de la toma de decisiones o juicio en cualquier cosa. Bueno, Ricardo, aquí lo que nos trae es el accidente laboral. Actualmente no tenemos datos por el INS sobre los accidentes de 2019, 2020 no hay datos, pero el último dato que tenemos es 2018, hay más de 32.000 accidentes laborales. Y de estos 32.000 accidentes laborales encontramos enfermedades profesionales, encontramos gente que ha fallecido en estos accidentes laborales. ¿Qué es un accidente laboral? Ok, es importante que la gente conozca que el concepto que está de accidente laboral en la Ley de Seguridad Social es un concepto de 1982. ¿Por qué? Porque ese concepto está contenido en el decreto 974 y en el decreto 975, ley y reglamento respectivamente de la Ley de Seguridad Social. Ahí hay un concepto de qué es un accidente de trabajo. Entonces el accidente de trabajo debe de entenderse su naturaleza cuando el trabajador está bajo la supervisión o bajo las órdenes del empleador. Ese es un concepto que nos traslada al Código del Trabajo, que es donde entra la jornada laboral. Ese accidente de trabajo puede ser una perturbación, puede ser un accidente donde la persona simplemente se cayó, puede ser un accidente donde pierde un miembro, por ejemplo, puede perder un ojo. Entonces ahí ya se derivan las prestaciones que tiene derecho el trabajador. Hay un concepto un poco más moderno de qué es un accidente de trabajo que está contenido en el Código del Trabajo, en el artículo 111. Entonces es importante que la gente lea el concepto que está en la Ley de Seguridad Social y su reglamento y en el Código del Trabajo. El accidente de trabajo puede ser cualquier perturbación que sufra el trabajador estando bajo las órdenes del empleador. Eso es, hay que meterse en la cabeza cuando la persona, por ejemplo, está en oficina. Ese es el concepto clásico, cuando la persona llega a su trabajo, marca la tarjeta a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. En ese periodo de tiempo en que la persona se está moviendo de la empresa, dentro de la empresa puede sufrir un accidente de trabajo. En el baño, se puede caer en las escaleras o simplemente tropieza con algo y se lastima. La Ley de Seguridad Social le dice al empleador que es obligación
del empleador reportar el accidente de trabajo. En la ley de seguridad social le dice que son 3 días, pero ahora resulta que hay un sistema informático en línea donde el empleador puede reportar el accidente de trabajo de manera inmediata. Sin embargo, hay accidentes de trabajo, Carlos, que te quiero comentar que el empleador está en obligación de investigar y no deben de ser reportados inmediatamente. Si el Seguro Social le dice, mira, ¿por qué no reportaste el accidente? Puede informar, o mejor dicho, debe de informar que está investigando el accidente de trabajo, porque también puede ser que haya dudas. Porque recordad que si el trabajador dice que se accidentó y no tiene un testigo, puede ser que el empleador tenga una duda. Entonces le dice al seguro, mira, hubo un accidente, todavía no sé si fue accidente de trabajo, voy a proceder a investigarlo. Pero en esto se acompaña con la hoja NAT, ¿no? No, es que cuando ya vas a hacer la hoja NAT es porque ya estás claro que fue accidente de trabajo. Fue un accidente de trabajo. La persona se cayó en las escaleras, entonces eso ya está claro, o sea, que eso no amerita ninguna investigación. Mira, hace poco unos trabajadores me hacían la consulta siguiente. A la hora del almuerzo, salí de la empresa a comer a mi casa y en el trayecto de la empresa a mi casa sufre un accidente en la moto, me golpea un vehículo. Y el accidente pues no es grave, pero me botó, me lesioné. Eso es un accidente laboral. Ok. En la hora en el almuerzo, en ese lapso. Ahí hay que hacer, esa es una buena pregunta y la gente siempre tiene esa duda. Ahí hay que hacer una diferencia con el tipo de jornada de trabajo, que esa definición está contenida en el Código del Trabajo. Cuando el trabajador tiene una jornada de trabajo continua, quiere decir que él no sale de la empresa. Y hay una jornada de trabajo que es descontinua. Entonces, eso depende del puesto de trabajo. Entonces, si la persona tiene una jornada de trabajo descontinua, de tal manera que él sale todos los días a almorzar y se accidenta dentro de su hora de trabajo, no es accidente de trabajo. Si su jornada es descontinua. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que a la hora de que él sale a las 12 del día, se detiene la obligación que él tiene con el empleador. ¿Y dónde se refleja eso? ¿En el contrato, lo continuo o lo que no es continuo? ¿Cómo lo define? Hay un concepto de jornada, los conceptos de jornada de trabajo están en el Código del Trabajo. Como te dijera, lo normal sería que en el contrato de trabajo el trabajador se le diga al trabajador qué tipo de jornada él tiene, porque inclusive puede ser nocturna, puede ser mixta, puede ser continua, puede ser descontinua. Esos conceptos están en el Código del Trabajo. Que tienen que proyectarse en el contrato de trabajo. Sería lo ideal. Pero si el empleador lo omite, bueno, no lo declara. Si el empleador no lo declara, entonces, pues, si hay alguna disputa entre el trabajador y el empleador, entonces tendrán que terminar en el Ministerio del Trabajo por la vía administrativa para saber quién tiene la razón. Porque lo que quiero es clarificar esto. Okay. Yo soy jefe de venta. El jefe de venta, bueno, me invitan a almorzar, salgo a almorzar, pero no hay en mi contrato si es continua o es continua, sino que yo salgo porque tengo un nivel de confianza en la organización y no me dicen a dónde va, sino que pues voy a ir a almorzar. Es mi hora de almuerzo, voy a almorzar y ahí me sucede un accidente. Entonces, a ver, fíjate el ejemplo que acabas de poner ahorita. Ajá. Si vos sos el gerente de venta de una institución, quiere decir que la mayoría de tu trabajo lo desarrollas fuera de la empresa. Entonces, como gerente de ventas, vos podés venir y invitar a un cliente a un desayuno, a un almuerzo. Entonces, a mi criterio, eso quiere decir que vos andás desarrollando tu actividad laboral y te accidentaste en el café, en el restaurante. Entonces, a mi criterio, sí es un accidente de trabajo, siempre y cuando se demuestre que vos andabas haciendo una actividad relacionada a tu trabajo. Ahora vamos al vendedor. El vendedor, porque esto lo miro mucho, por decirte, en los pueblos, en Granada, en Masaya, en Chinandega. A la hora del almuerzo, algunos van a su casa a almorzar, que les queda 2, 3 cuadras. El vendedor, que no tiene un cargo gerencial, él, bueno, dice, no quiero comer aquí y me voy a mi casa a comer. Él va a su casa a comer, el vendedor, y ahí sucede el accidente. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Entonces, en ese caso del vendedor que se desvía de su ruta, entonces ahí es donde el empleador tiene la obligación de investigar el accidente, porque entonces
La primera pregunta que me salta a mí a hacerle al trabajador o al empleador es, ¿esa era su ruta habitual? No me va a decir. Él se desvió, entonces ya de ahí probablemente lleva las de perder el trabajador. ¿Por qué? Porque se desvió. Me adelanto un poco a lo que son el tema de los accidentes de trayecto, que la Ley de Seguridad Social dice que siempre se determina que el accidente de trabajo, que es accidente de trabajo entre la casa y el trabajo a la casa, que es el famoso accidente de trayecto, eso es siempre un accidente de trabajo. Pero tiene una salvedad que la gente no la conoce: el caso fortuito o la fuerza mayor. Te pongo un ejemplo sencillo. Cuando vos tenés un accidente de trayecto de tu casa al trabajo, pero vos te desviaste, o se desvió el taxi donde vos ibas. ¿Por qué se desvió? Vos ibas sobre tu ruta normal hacia tu trabajo, pero resulta que había un accidente de tránsito o estaban arreglando la calle. Entonces el taxi se desvía y no usa la ruta normal que vos llevas hacia tu trabajo. Y entonces en el desvío te accidentás. Se accidenta el taxi y te accidentás vos. ¿Es un accidente de trabajo? Sí, pero vos tenés que declarar, porque lo primero que te van a preguntar es, ¿esa era tu ruta habitual? No. ¿Por qué no era tu ruta habitual? Porque resulta que había un accidente, había un poste caído, por ejemplo, y el taxi se desvió. Pero la hora del almuerzo, ¿cómo puedo yo justificar? Por el tipo de jornada del trabajador que debe de quedar en el contrato de trabajo. Ya sea gerencial, ya sea el vendedor. Esos tipos de contratos de las personas que andan en la calle, se entiende de que la persona que anda haciendo un trabajo que anda repartiendo un producto X, esa persona está bajo la disposición del empleador, pero está en la calle. ¿A dónde está? Cualquier accidente que él sufra andando, repartiendo sobre la ruta que le asignaron, es un accidente de trabajo. Eso no tiene discusión. Aunque esté en su horario de almuerzo y le suceda algo, imagínate que se parquea, va a Huigalpa y va a un comedor, se baja a comer y hay un asalto y ahí sufre él una baleada, ¡pah! Le dan. ¿Eso es laboral? Eso es laboral. Porque la función es andar en calle haciendo la distribución. Su trabajo es de calle, su trabajo bajo la responsabilidad del empleador es de calle. Él tiene que andar repartiendo un producto, entonces su trabajo es de calle. Esa jornada es una jornada continua, la que él tiene. Él tiene un horario de entrada y uno de salida, pero él anda todo el día en la calle, de tal manera que él no le va a decir al empleador, si va sobre la carretera, por ejemplo, y le dieron las 12, no se va a detener a comer. Él va a seguir sobre la marcha. Cuando llegue a su destino, él va a buscar cómo comer. Puede comer en un comedor, en un mercado, inclusive, yo lo he visto, en el mismo microbusito donde él anda, él saca su lonchera y empieza a comer. Imagínate que empieza a llover y le cae una rama y quiebra el vidrio y lo lastima. Es un accidente de trabajo. Que ahí está cubierto. Ahí él está cubierto. Porque mira, que también me han preguntado, dice, yo andaba en León en la final de softball y ando con la camiseta de la empresa, el microbús de la empresa, ando representando a la empresa, me quiero robar tercera, no puedo porque me doblé el pie y se me hizo un esguince. Eso lo reporto como un accidente laboral. Día domingo jugando softball, la final en León, y sufre el accidente. ¿Eso es un accidente laboral? No. Anda representando a la empresa. Sí, pero no está ejerciendo funciones de la empresa. Lo que anda haciendo es divirtiéndose. El hecho de que él ande la camiseta de la empresa es otra cosa. Pero él no está... Si vos buscas en su contrato de trabajo, ahí no dice que parte de sus funciones es jugar softball. No lo vas a encontrar. Entonces, el hecho de que él esté... Inclusive, a mí me la han hecho más complicada la pregunta. Él está adentro de la empresa, porque resulta que el estadio de softball está dentro de la empresa y se accidenta dentro de la empresa. Pero si vos buscas dentro de sus funciones no son jugar softball. Entonces, él va a recibir atención de primeros auxilios, que es obligación del empleador. La atención de primeros auxilios en un accidente de ese tipo es del empleador. Después él va a ser trasladado a su empresa médica, pero eso no va a ser clasificado como un accidente de trabajo. Eso es un accidente común. Accidente común. Sí, es un accidente común. Te explico otra teoría
que internacionalmente es muy, muy criticada, por decirlo así. Aquí se reconoce el accidente de trayecto desde que vos pones el pie en el portón de tu casa para salir. Ahí se activa el trayecto. Tu casa, la empresa. La empresa, tu casa. Vos pones el pie afuera del portón de la empresa, ya se activó siempre y cuando vayas para tu casa, en el trayecto habitual. Pero hay teorías internacionales que dicen que desde que vos abrís los ojos en la mañana y vos te resbalás en la ducha y te accidentás, eso es un accidente de trabajo. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que el accidente de trabajo se da porque tu función desde que vos abriste los ojos es que vos te empezás a alistar para ir a trabajar. ¿Me explico? Pues eso ya va más allá de lo que conocemos acá. Sí, lógicamente. Estoy explicando un poco de lo que habla la doctrina internacional. O sea, si vos te resbalás en la bañera, porque vos te levantaste un lunes en función de ir a trabajar y te resbalaste en la bañera y te fracturaste, eso es un accidente de trabajo, internacionalmente. Pero aquí la doctrina te dice que el accidente de trabajo es desde el portón de tu casa para afuera. Ya cuando vos ingresás a tu casa, que regresaste de la empresa y entraste a tu casa, te puedes accidentar, pero ya no es de trabajo, es un accidente común. Porque también, ves qué interesante esto. Hay trabajadores que me dicen, yo me quedo después de las 5, no marco hora extra, es más, no es por una orden de mi superior porque me quedo adelantando trabajo y me voy a las 6. Eso de que su entrada es a las 5 y entre las 5 y las 6, él me dice, me puedo caer o me puede suceder algo dentro de la empresa, lo marco como un accidente laboral. Si él estaba ejerciendo funciones del empleador, él está haciendo funciones del empleador, es un accidente de trabajo. Aunque no hay una orden de hora extra. O sea, que su horario termina a las 5 y él se queda hasta las 6 adelantando trabajo al día siguiente. Para mí es un accidente de trabajo. Es un accidente. Y entonces otros me dicen, ¿qué pasa si no me quedé adelantando trabajo, sino revisando correos electrónicos que sí, algunos son de la empresa y unos son personales? Bueno, ahí el empleador podría alegar que él no le autorizó que se quedara. Uno. Segundo, que su jornada de trabajo terminaba a las 5 y que él no se fue hasta las 6. Lo que pasa es que hay algunos empleadores que no quieren asumir el tema del accidente porque piensan que va a haber una multa. Pero eso tiene que ver también mucho con el puesto de la persona, porque a un gerente no le vas a decir que se vaya a las 5 de la tarde en punto, ni tampoco el gerente se va a las 5 en punto. Entonces, si el gerente está haciendo una función del empleador, va a ser difícil que vos digas, no, pero si lo que estaba jugando era Tetris en la computadora. No, se entiende que él estaba ejerciendo una función del empleador por su cargo de gerente. Apaga la computadora a las 5 de la tarde, empieza a caminar las escaleras y se resbala y se fractura. En principio, eso es un accidente de trabajo. Él se accidentó adentro de la empresa. Ya, pero está en sus funciones. Pero esa de quedarse y no hay una orden y me sucede el accidente, se declara accidente laboral. Si es evidente que fue un accidente, como te digo yo, por ejemplo, y mira, ¿qué fue lo que te pasó? Mira, es que él rodó en las escaleras. Eso ahí no hay que investigar nada. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de un obrero que tenía un problema en la columna y lo pusieron a cargar sacos. Entonces, cuando él ejerce cuando los sacos ejercen la presión sobre su columna, le dio un fuerte dolor. Entonces, el empleador no quiso reportar como que fuera un accidente de trabajo, no le dio la hoja NAT, lo mandó a pasar consulta. A él le hicieron radiografías, le dieron su tratamiento, le dieron subsidio y lo despacharon. Pero fue como accidente común. En el trayecto, el trabajador insistió en que había sido un accidente de trabajo por el tema de las secuelas, porque el reglamento, la ley dice que puede ser inclusive hasta posterior. O sea, él siente el dolor, pero a mí la fractura en la columna me va a causar un daño 1 o 2 años después. Inclusive puede ser que ya no esté ni con ese empleador, ¿ya? Entonces, como el trabajador insistió de que era un accidente de trabajo, el empleador se vio obligado a investigarlo y se investigó y resulta de que él estaba dentro de la jornada de trabajo
lo pusieron a cargar los sacos y el peso fue inadecuado y no llevaba faja de protección para el peso por la columna. Entonces, al final, el empleador fue sancionado. Uno, porque no lo quiso investigar al principio. Y segundo, porque no le dio al al trabajador los elementos que necesita cuando va a ejercer una acción de peso, que son los conceptos que están contenidos en la Ley 618, en la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Por eso los puestos de las personas que están en determinadas funciones no hay que dejarlos así al garete. Porque a mí también me preguntan, es común, ¿y qué pasa cuando el trabajador no se quiere poner el casco? O el trabajador es rebelde, no se quiere poner los guantes y sufre un accidente. Bueno, si vos lees lo que dice la Ley 618, esa es una obligación del trabajador. ¿A dónde está contenido el castigo? En el reglamento interno de la empresa. ¿Cuál es la consecuencia? Que él va a sufrir un accidente y a vos te van a multar, al empleador. Mira, esto está interesante porque también tenemos la otra versión. El trabajador sufre el accidente y se calla porque cree que si comunica el accidente lo corren. Entonces él se queda callado, pero a los 2-3 días ese accidente por un esguince ya se le inflamó más el pie, ya no puede caminar y él se cayó, él no dijo. No, eso es muy común. Porque dice, si yo lo digo, me corren. Entonces él anda trabajando con la lesión, pero hay un momento en que ya no puede trabajar. Y informa, mira, y dice, viniendo en el bus me doblé el pie, pero ya lo tiene hinchado. Eso es una falta de quién. ¿Eso le cae al empleador o le cae al trabajador por haberse callado? Bueno, al empleador en ese momento, recordad que él se da cuenta hasta que el accidente es reportado. Entonces él no tiene ahí ninguna cuota él no tiene responsabilidad ni nada. No, en todo caso el empleador, hasta que el trabajador llega con el pie inflamado, lo primero que tiene que hacer es darle los primeros auxilios y trasladarlo a su empresa médica para que reciba atención. Entonces va a la clínica y no va como un accidente laboral. Primero es la atención médica. Va a la clínica. Porque primero tenés que saber, él se aparece con el pie inflamado, pero ¿y cómo te pasó eso? Pero resulta que dice, me acaba de pasar. Probablemente mintió. Entonces, en ese momento no te vas a poner a investigar si es accidente de trabajo o no, que es una facultad del empleador. El empleador puede decir, voy a investigar el accidente de trabajo. Pero lo primero es que él reciba atención médica. En el camino se mirará si él mintió o no mintió, y se tiene que investigar el accidente, bajo qué circunstancias él se apareció con ese pie inflamado. Ojo, ese pie inflamado pudo haber salido de su casa. O jugué jugando basquetbol el día anterior. Se presenta lunes, martes con esa lesión. Y entonces el trabajador pasó toda la mañana aguantándose el dolor. Cuando ya no lo aguantó, le dijo a su jefe, mira, voy a ir a pasar, mire, ¿cómo te pasó eso? Es que me caí en la mañana y no te dije nada. Entonces eso se vuelve un poco complicado con el tema de que hay que investigar qué fue lo que le ocurrió. No es que el empleador va a salir con la hoja NAT corriendo a dársela. Hay algunos casos que nos han consultado a nosotros en que, no, mira, vos tenés la facultad de pedirle al Ministerio del Trabajo y al Seguro Social que se investigue el accidente porque tenés dudas que sea un accidente de trabajo. Entonces, mira, hay muchos paradigmas entre el empleador y el trabajador, parece, porque hay el paradigma del empleador en base a que si hay un accidente me van a multar, y no es cierto. No es cierto. Y hay un paradigma del trabajador, es que si yo comunico el accidente, me van a correr. Y eso tampoco es, o sí tiene su peso, su equivalencia en realidad. Nosotros lo hemos visto más, Carlos, en otros casos. No es tanto de que si lo reporto me corren. Nosotros lo hemos visto más cuando el empleador, porque ha sido pregunta del empleador, mira, y así nos lo preguntan. Yo tengo a este señor que ya lleva 7 meses de subsidio. Y entonces la pregunta que me hacen es, básicamente, ¿cómo lo corro? No, espérate. Yo lamentablemente mi respuesta es que no lo puedes correr porque él está de subsidio. Entonces el empleador lo mira como carga, pero lamentablemente el que está accidentado, ya sea por un accidente común o por un accidente profesional, la persona está bajo el amparo de la Ley de Seguridad Social, bajo un subsidio. Él está recibiendo un tratamiento. ¿Quién está pagando su salario? El Seguro Social por medio del artículo 93 de la Ley de Seguridad Social. Que el empleador pague el 40%, esa es otra cosa.
Ahora, está obligado al 40%. No, no está obligado. Está obligado únicamente cuando es costumbre del empleador. Las maquilas, por ejemplo, las maquilas no pagan el 40%. Cuando un trabajador de una maquila sufre un accidente, lo que hace el dueño de la maquila es que lo manda a que vaya a tramitar su subsidio del 60% al INSS. Entonces, ¿quién le saque el cheque del subsidio al trabajador de la maquila? El Seguro Social. ¿No le paga el 40%? No. Yo nunca lo he pagado, va a decir el dueño de la maquila. Sí, solo sí es costumbre. Si no, no. No es obligado. Solo que sea costumbre. ¿A dónde está eso? Eso está en la jurisprudencia administrativa del Código del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, perdón, que es un documento muy, muy bonito que está en la página del Ministerio, y ahí dice, porque esa es una pregunta muy común. Mira, yo nunca he pagado el 40 y resulta que ahora este señor que está accidentado me está pidiendo el 40. Entonces la respuesta es, ¿vos lo has pagado? No, yo nunca lo he pagado, entonces no estás obligado. Eso es Ahora, si lo estás pagando, y esa es una consulta que nos llegó hace poco a nosotros, lo estás pagando y el empleador manda una circular a todos sus trabajadores y expone que por el tema de la pandemia se van a dejar de pagar los subsidios. Ojo, lo venías pagando, o sea que la costumbre estaba aplicada, pero ahora por el tema de la pandemia ya no lo puedo seguir pagando, te dice el empleador. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Pierde el derecho el trabajador? Entonces la consulta nos decían a nosotros, ¿lo hizo por escrito? Sí, lo hizo por escrito. ¿Se lo pasó a todos los trabajadores? Sí, se lo pasó a todos los trabajadores. ¿Lo firmaron todos los trabajadores? Lo firmaron el recibido del memo, pero no que estuvieran de acuerdo. Entonces, la otra pregunta que le hacíamos nosotros es, ¿lo sometió el Ministerio del Trabajo? No. Entonces ahí está el error del empleador. De los 3 elementos que necesita para hacer valer el derecho de que ya no va a poder seguir pagando el 40 por un tema económico que es obvio en la empresa, le hizo falta someterlo al Ministerio del Trabajo. Fue de aplicación general, se lo dio a conocer a todos los trabajadores, pero no al Ministerio del Trabajo. Entonces ahí fue el error del empleador. Lógicamente en ese caso no hubo reclamo, la gente comprendió de que cuando se aparezca con una hoja de subsidio, a él solo se le va a dar en concepto de prestación económica el 60% que señala el artículo 93 de la Ley de Seguridad Social. Qué interesante. Bueno, Ricardo, yo de veritas que estoy viendo una nueva faceta en esta parte de los accidentes laborales con tu visión, con tu perspectiva, y eso de tocando las leyes le da un mayor soporte a ampliar nuestro conocimiento en la aplicación del accidente laboral. Yo quiero y te comprometo ahorita que me acompañes en otras entrevistas, porque creo que hay muchas cosas que desarrollar, que conoces mucho y que hay que compartirla con todos los que estamos en este mundo laboral, y que el pan nuestro de cada día es evitar accidentes y analizar más lo que es todo que converge con el accidente laboral en cuestión de normas, en cuestión de leyes. Yo te quiero agradecer. ¿Cómo te pueden contactar la gente? ¿Hay un número de teléfono para hacerte consulta, para que les des capacitaciones? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, bueno, gracias pues por la entrevista, Carlos. Hay montones de temas que no tocamos relacionados a los accidentes de trabajo, porque también la gente se debe de preguntar, ¿y si muero por un accidente de trabajo, qué se deriva? Y eso no está en el Código del Trabajo, está en la Ley de Seguridad Social. Pero bueno, lo podemos dejar para otra oportunidad. No, así es, hay mucho material. Como tema muy importante. Si las personas están interesadas en conocer más de estos temas, pueden buscar la página de la Fundación en Facebook, Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social. Nosotros, Carlos, publicamos 2 actualizaciones diarias de temas en la página. Ahí pueden encontrar correo electrónico, pueden encontrar teléfono para contactarnos, y pueden suscribirse también al canal de YouTube, que nosotros ahí ya empezamos a subir videos relacionados a estos temas, videos rápidos, para que la gente se le despierte el interés en estos temas de seguridad social. Es importante, Carlos, como hablábamos al principio, que la gente sepa que todo esto es apegado a derecho. Es lo que dice la ley. Pues nosotros, en el caso mío, pues como abogado, esa es la interpretación que doy,
y nosotros nos limitamos exclusivamente a lo que dice la ley, a los beneficios que dice la ley. Ok, entonces ya saben dónde me lo pueden encontrar, dónde pueden hacer sus consultas y de hecho el compromiso es que vamos a hacer y vamos a desarrollar más elementos que no hemos tocado ahorita, que son muy interesantes para que lo manejen los que están en higiene y seguridad ocupacional y también el empleador, hacerle un clic al empleador para que su estrategia sea correcta, más humana y que esté comprometida con todos los trabajadores de la organización. Entonces, gracias Ricardo, gracias y vamos a volver en otra entrevista con Ricardo en estos temas próximamente.